Cuidarnos cuidando. Cuidando con alimentación ecológica y con el comercio justo. Clases de yoga, qigong, biodanza, meditaciones, tertulias literarias, cineforum y conciertos de mantras. Preciosos minerales y detalles. Salitas para diferentes terapias y amplias salas para cursos. Soy Bio, cuidarnos cuidando. Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y en particular del ser humano. Ser humano que tiene que aprender a escuchar la voz del silencio, la voz de la naturaleza, la voz del universo y sobre todo la voz de su alma. Y así encontrará el proceso para vivir su propia experiencia, su propia existencia. Hablando de voces, hoy tenemos a José Javier Cartujo, que ya estuvo otra vez para hablarnos de Eres tu voz. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ángel. Gracias por participar otra vez en el programa. Además has tenido que venir desde Tarragona, aunque estás en Sevilla ahora. Y es un esfuerzo, de lo cual agradezco muchísimo más que, bueno, aparte de las personas que vengan cuando tenéis que desplazaros. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Bueno, el tema es Eres tu voz, y ahora te pregunto, ¿eres tu voz, Javier? Totalmente. Sí. Totalmente somos nuestra voz continuamente. Somos nuestras voces, porque la realidad es que somos un mundo de voces en un mundo diferente, diferentes ámbitos, diferentes experiencias, diferentes sentimientos internos, diferentes emociones, y cada una de ellas con su propia voz, manifestando una realidad interior que es compartida con la realidad exterior. Qué importante es la voz, ¿verdad? La voz lo es todo. La voz lo es todo. Recuerdo la película ahora Náufrago, de Tom Hanks, en la que necesitaba hablar con alguien e hizo de una pelota de voleibol a su amigo para poder tener un diálogo. No sé si el ser humano podría sobrevivir en el silencio absoluto. Sí. Hay muchos tipos de silencio. Silencio absoluto. Eso está dejado, creo que está reservado para solamente determinadas personas que ya tienen una trayectoria muy, muy, muy profunda y van precisamente en busca de ese silencio absoluto. Yo creo que es un poco complicado acceder a ese silencio absoluto, ya que siempre hay una voz en nuestro interior que está sonando, hablándonos, y a la que al hablamos. Tenemos ese diálogo interior que es un mundo precioso en todos los sentidos. Y sobre todo si dialogamos con nuestro niño interno, ¿verdad? Que lo decimos muchas veces. Eso con ya... nuestro niño interno, con nuestro adulto, con nuestro adolescente, hablamos, pero vamos, por los codos, como dicen en mi tierra. Aún en silencio. El silencio es maravilloso. Y la voz, además tenemos el privilegio de lo que no tienen los animales, es hablar. Sí, este tipo de lenguaje. Además es un tipo de lenguaje muy curioso porque tiene unas propiedades que muy pocos animales tienen. Tiene la capacidad de ser modulado de una forma y de adquirir unas propiedades vibracionales que algunos en animales marinos y algunos animales concretos solo pueden, bueno, incluso superar. Sin embargo, hay una conciencia que acompaña siempre a ese sonido, a esa voz, a esa
expresión, y esa conciencia ya es humana. A nivel animal quizás se podría decir que es, bueno, pues eso, totalmente va con el animal. Sin embargo, el ser humano tiene una capacidad de lógica diferente y es capaz de proyectar diferentes intenciones en las mismas palabras. Y con eso consigue que el mensaje tenga diferentes sentidos. Por eso en una comunicación hoy en día hay tantos malos entendidos. Porque hay muchas intenciones diferentes para las mismas palabras, lo que le da muchos sentidos diferentes. De todas formas, la voz es la vibración del ser humano, la que tiene en ese momento. Es su vibración, ¿no? Lo que le llega, lo que vive. Sí, eso es, como comenté en el anterior programa, como comenté en el anterior programa, la voz es la que conecta nuestro mundo interior con el mundo exterior. Entonces la voz es como un libro abierto, es igual que un libro abierto en el que se puede leer. Y se puede percibir una historia en cada voz. Cada voz refleja lo que el corazón siente. Y lo curioso es que a veces también refleja lo que la cabeza piensa. Sin embargo, cuando la voz refleja lo que la cabeza piensa, la voz suena artificial, porque no somos nosotros, porque utilizamos máscaras para crear una imagen de lo que creemos que tenemos que presentar ante el mundo, por aceptación, por necesidad de reconocimiento, por necesidad de encajar en una sociedad. De todas formas, sí, pienso que hay un lenguaje que es el universal, que viene a través de gesticulaciones incluso, de miradas, y está luego el lenguaje verbal, el que utilizamos todos. Y tenemos que aprender mucho. El léxico tiene que ser más favorable a una buena comunicación, como dices tú, a un entendimiento mayor. Una buena comunicación significa hacer llegar al otro aquello que realmente quieres que le llegue. Comunicación universal, léxico. La vida me ha demostrado que las palabras no son lo más importante. Hace unos años tuve una experiencia muy hermosa en la cual, bueno, probé algo nuevo. Estaba en Reino Unido y estaba compartiendo, bueno, un viaje en coche, conduciendo yo, y había varias personas, una de ellas era griega. Esta persona me comentó un poco a ver de qué trataba mi trabajo, porque le resultaba interesante, ¿no? Y yo le hice una propuesta. Le dije, háblame un poquito de tu infancia en griego. Cuando yo le pregunté esto y me empezó a hablar en griego, lógicamente yo no entendía absolutamente nada de lo que me decía. Al terminar, le dije, mira, realmente yo no entiendo nada de griego. Ahora te voy a decir lo que me transmitiste, de cómo te sentías aquí. Es decir, las palabras te dan una información, pero ya sabemos hoy en día que a veces las palabras son contradictorias. Lo que realmente sí que es auténtico es la emoción que está detrás de las palabras. Pero ¿cuál es uno de los mayores males del ser humano? La costumbre que tiene de interpretar automáticamente las palabras según salen de la boca del emisor. Tenemos esa costumbre supervivencia, es una forma de reacción muy primitiva. Sin embargo, la hemos adoptado como correcta y buena. Y no nos damos cuenta de que nos perdemos una cantidad de información en el mensaje porque cogemos las palabras, las pasamos por nuestros filtros, metemos nuestra experiencia personal, las interpretamos y cambiamos su significado.
Por eso muchas veces lo que quieres decir lo interpreta la otra persona de una manera diferente, o lo que nos dice otra persona, nosotros nos lo tomamos por otro lado. Y ya hay conflicto. De todas formas, el lenguaje del corazón es el más apropiado, porque la voz que sale es bella, sincera, ¿no? Contundente, además, aunque sea suave la explicación, ¿no? Pero tiene una fortaleza maravillosa. Sí. Cada voz es un mundo precioso. Y una bonita voz, una buena voz, no es la que tiene una acústica mejor, o la que se crea a través de una máscara de impostación, o a través de la respiración, o buscar una resonancia determinada, o bajar a una voz más grave buscando algo que en su día se nos transmitió que era más aceptable. La voz más hermosa es la que es auténtica, que es precisamente la que refleja la verdad del individuo, la autenticidad del individuo. ¿Y qué características tiene esta voz? Tiene algo muy hermoso, y es que refleja que la persona se acepta tal y como es, no esconde nada. Entonces, de alguna manera, accede a toda su verdad interior, que a nivel energético podríamos hablar de chakras, podríamos hablar de esta zona en la cual, cuando nosotros tenemos emociones que nos perturban, esta zona se nos colapsa, tenemos unas sensaciones de vacío o una necesidad imperiosa de llenar algo, es decir, una molestia aquí. A veces presión, a veces no podemos tragar, todo está aquí. Cuando eso sucede, estamos compartiendo precisamente esto que hay aquí. Cuando la persona se acepta tal y como es, coge toda esa experiencia de vida, toda esa historia, y la pone a tu servicio, es decir, en sus palabras está implícito: yo soy todo esto que tú estás escuchando. Aunque la persona que escucha no sepa realmente a qué información se refiere. Sin embargo, solo el mero hecho de ser capaz de presentar ante ti toda mi verdad interior, a ver si puedo intentar reproducirlo. Es la diferencia que sería una voz así parecida. Esto sería equivalente a que yo me pusiera la mano aquí y apretara. Es decir, lo que estaría haciendo precisamente es reprimiendo toda la realidad vibracional que mi voz puede generar por naturaleza. Y eso hace que podamos ser capaces de expresar solamente lo que nosotros creemos que es conveniente compartir con los demás, y nos guardamos una parte de nosotros mismos a través de enmascarar nuestra voz, es decir, ponerle capas encima, y como sería a lo mejor matando lentamente nuestra voz. Y eso es mucho de los procesos que muchas personas han vivido, ya que por naturaleza, cuando nacemos, las voces de los bebés las conocemos. Son impresionantemente potentes, llenan los espacios, tienen unos pulmones chiquititos, y sin embargo su capacidad para hacerse oír es infinitamente superior a la de unos pulmones mucho más grandes de un adulto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace que en un momento dado cojamos todo ese potencial que tenemos para expresar nuestra realidad como bebé a través de un llanto o sencillamente una forma de expresión? ¿Qué hace que ese potencial se reduzca prácticamente hasta un 10% en muchas ocasiones? De todas formas, el ser humano, teniendo el privilegio que tenemos de comunicarnos, de hablar, de escuchar, tiene que ahondar más, o sea, tiene que reflexionar más sobre lo que es la voz, el que llegue a la otra persona,
que le estás transmitiendo lo que sientes, sobre todo transmitiendo esa emoción, ese conocimiento, pero con amor. Es impresionante, es maravilloso ver a personas cuando estamos dialogando que están atentos porque les gusta lo que otra persona le está manifestando. Ese es el nombre superior. Bueno. Te lo voy a explicar ahora de una forma muy curiosa. Muy bien. Y luego, si no te importa, nos amplías ya todo este nuevo proceso que has tenido desde el año pasado. Sí. En tu trabajo, que tiene que ser súper interesante. No son las palabras realmente lo que atrae a las personas. Es la forma en que se presentan las palabras. Porque la mejor información transmitida desde una voz que transmita inseguridad van a llegar totalmente distorsionadas. Una información que realmente es bonita, o sencillamente contiene la pasión que la persona siente cuando la refleja, despierta el interés, porque realmente es una realidad que se percibe, mientras que a través de otras voces, esa realidad no se puede transmitir de la misma forma. Entonces, en muchas ocasiones tenemos tanto que decir y no sabemos cómo, que se queda todo a medias y desvirtuado. Y otras veces tenemos mucho que callar. Sí. Sí, el silencio. El sonido del silencio es una expresión maravillosa. Sí, sí. Hay una reflexión que dice, cuando las palabras no superan el silencio, mejor no pronunciarlas. O sea, como que tienen que tener esa grandeza, ese valor, ¿no? Esa expresión, ¿no? Sí. Hay muchas personas que necesitan sencillamente hacerse escuchar a cualquier precio. Y el resultado pues es totalmente opuesto al que buscan. Uh-huh. Antes hablaba de la voz de los niños, de los bebés, y me comentabas que hablara un poquito de este proceso, de cómo ha ido evolucionando. Una de las cosas que ha sucedido a medida que voy profundizando más en el mundo de la voz, veo como mi capacidad de poder percibir una historia en la voz, de poder sentir realmente lo que hay detrás de las palabras, ha aumentado bastante, mucho. Hasta el punto que en determinadas ocasiones no me he enterado de lo que ha pasado con las palabras ni las palabras que se han utilizado, y sin embargo sí que he podido percibir el mensaje que había detrás de ellas, que es lo que realmente es auténtico. Esto lo he hecho a lo largo de estos 3 últimos años. Hace 3 años empezó ese proceso de escucha diferente, de percepción diferente. Todavía estoy a un 1 por 1.000.000 de la capacidad que tiene el ser humano de poder acceder a esa información. Es impresionante. Cuanto más profundizas, más grande ves lo que hay detrás de la voz. Una de las cosas más bonitas que han pasado es cómo se va trasladando un poquito el mundo de la voz del adulto y se va viniendo hacia atrás hasta empezar a prestar atención a la voz del bebé. Porque en la voz del bebé está todo el potencial que el ser humano tiene. Y últimamente, prestando atención precisamente a los sonidos que emiten los bebés, me doy cuenta como esos sonidos tienen, aunque no hay palabras que yo pueda entender, contienen muchísima emoción, muchísima información que se puede percibir. Por ejemplo, la mujer tiene una habilidad especial para interpretar el lenguaje no verbal y verbal del bebé, pero bueno, es que lo lleva haciendo a lo largo de la historia durante vidas y vidas y vidas y vidas, desarrollando esa habilidad. Habilidad. Que tiene que ver con la resonancia al final. Entonces, en cuanto mencionamos la palabra resonancia, todo cambia. Las palabras ya no solamente son etiquetas, son conceptos vibracionales.
En el trabajo de Masaru Emoto, Los mensajes del agua, hay muchos experimentos en los cuales se le ponen palabras a arroz cocido, por ejemplo, que tienen diferentes impactos emocionales, como puede ser guerra y amor, por ejemplo, que serían dos bastante, totalmente diferentes. Y el comportamiento de ese mismo arroz, tratado de la misma manera, envasado en el mismo lugar, de la misma forma, en las mismas condiciones, varía solo el hecho porque cambies esa etiqueta. Lo curioso es que, claro, guerra y amor en japonés se escribe de una forma y se pronuncia de una forma, en inglés lo mismo, en español lo mismo, en italiano, en cualquier idioma es una palabra diferente y una expresión vibracional diferente, que es lo que hace que el resultado sea el mismo. Lo que significa esa palabra para la persona que la está escribiendo. Ya vamos mucho más allá de la voz. Vamos al momento en el cual nosotros le damos energía a un libro, a un escrito. Si podemos transmitir nuestra pasión en un libro, es porque en nuestras palabras de alguna manera impregnamos la energía de lo que queremos compartir. Y es algo que es material y sin embargo está... Y tangible. Pues imagínate cuando realmente es nuestra voz la que está compartiendo una historia. Sí, sí. Lo comparto, comparto todo. Pero tuve una experiencia en una feria de libro, una señora, he tenido varias, no, pero esta señora cogió el libro, era el de Ráfagas de luz sobre un poeta, que es un poemario, y dijo, ¿qué energía tiene este libro? Y ojo, ya pasó por la imprenta, el papel es de la imprenta. Sí. Me explicó, los escritos son, pero ella no leyó nada, no abrió el libro, tocó el libro. Vibracional. Ahí había silencio también. Sí. No había voz, pero había una voz que le estaba transmitiendo, una voz energética, ¿no? Hay un mundo cuántico en la voz. Uh-huh. Un mundo cuántico muy desconocido. Si buceas un poquito en la historia, te das cuenta como muchas culturas han hecho de la voz un mundo solamente para determinadas personas elegidas. La escuela de misterios en el antiguo Egipto, los rishis de la India. Hay mucha información, hay mucha mitología. Los indios Hopi, la mujer araña, puedes buscar mucha información y todos hablan de el potencial que tiene la voz y lo que algunas personas en la mitología que está escrita podían hacer con esa voz. Hay otra realidad y esta es física. Hay unos experimentos que veremos a partir de ahora en el vídeo, que viene, en el que se demuestra cómo la vibración, el sonido, modifica la estructura atómica de la materia. Es decir, en este experimento que se le llama cimática, cuyo, digamos, descubridor, entre comillas, o la persona que lo llevó realmente hasta nosotros es Ernst Chladni, se ve como un sonido, en el momento que se empieza a generar, en una placa que está encima de un altavoz, en el que se echa arena o un producto equivalente. Cuando empieza el sonido, esa arena se empieza a reorganizar. Entonces hay varias cosas curiosas. Primero, cuando el sonido es más grave, la figura, y es una figura geométrica que se configura en estados de afinación, no en cualquier momento, son estados. Va subiendo el sonido y en un momento determinado, ¡plas!, se colapsa. Y va subiendo, y a medida que va subiendo, se colapsa en una figura geométrica. A medida que la nota se va volviendo más aguda, ese sonido va creando un mandala, como podemos estar viendo perfecto.
cómo va materializándose en un punto determinado. En el momento en que se modifica el sonido, esa figura se deshace. Es decir, son estados de afinación. No es cualquier sonido, no es cualquier vibración. Son estados de afinación, momentos de frecuencias puras y perfectas los que crean un dibujo diferente cada vez. Y a medida que se hace más agudo, ese dibujo se hace más sofisticado y más elaborado. Eso habla de la importancia de las frecuencias. Entonces, en nuestra voz, este dibujo es precioso. Precioso, precioso es. Y sobre todo su simbolismo y significado. Sí, es que hay mucho. En la naturaleza hay muchos de estos diseños presentes. No es casualidad. Es que realmente esto forma parte de la geometría sagrada del sonido, la construcción de la materia. En la física cuántica se habla precisamente de cómo la realidad no existe, la realidad se materializa en cuanto hay un observador. Cuando alguien realmente le da sentido a ese instante. Mientras tanto, la materia realmente en su mayoría es vacío total. Es prácticamente vacío. Es que a partir de ahí podemos ir hasta donde queramos ir, porque todo está por hacer y todo está por crear. De todas formas, yo insisto, porque insisto conmigo, en la voz del silencio. El estar por el universo abierto al conocimiento que nos va lanzando mensajes permanentemente es un conocimiento de actitudes posteriores a nivel humano. Quiero decir que está muy bien un sabio que te lanza un mensaje, pero el propio sabio eres tú con la voz del silencio que está recogiéndolo permanentemente si estás preparado para ello. Es mi forma de verlo por lo que yo vivo. Es un mundo de resonancia. En esa resonancia tiene que haber dos partes: emisor y receptor. En el momento que se establece esa comunicación, los dos se convierten en uno. Pero tanto el emisor tiene que tener o vibrar, si fuera una emisora de radio, en un dial determinado, que pueda ser interpretado por un receptor, que tiene que sintonizarse en el mismo dial. Porque si no se sintoniza en el mismo dial, no se registra la misma emisora. Te encuentras cualquier emisora de cualquier tipo. Lo mismo pasa con el ser humano. Somos igual que una emisora de radio, emitiendo. Y hay programas que nos gustan más y programas que nos gustan menos. Y algunos que no nos gustan nada. Está la divergencia, ¿no?, entre una posición y otra. Javier, nos quedan 10 minutos más o menos. Para que tengas tiempo de lanzar el mensaje, si no te importa, voy a leer algo muy rápido. Sí. Y así luego tendrás tú pues 6-7 minutitos pues, para lanzar el último mensaje. Esto es de un próximo libro que tengo ya por ahí danzando. Acaricia el fundamento de la creación. Observa las nubes que cruzan el cielo de tu alma. Contemplas cómo gotean con su fina lluvia los campos áridos de tu pensamiento. Muda las aspiraciones materiales que te alcanzan permanentemente y sacrifícalas por los sueños de una contemplación más espiritual. Vigila los horizontes mundanos, las mareas vulgares que te arrinconan al final de la playa de tu conocimiento. Derrama esas lágrimas de amor que vuelcan tus deseos egoístas y se convierten en el mundo generoso y comprensivo de tu corazón. Pasea libre, sin ataduras, por las extensas llanuras de la sabiduría. Practica con las innumerables voces que emanan de tu mente y las conviertes en una única que fomente el discernimiento, la quietud de un pensamiento único.
Bueno, pues ahí tienes un ratito para lanzarnos el último mensaje, que es el que queda ahí, aparte de que ha sido un mensaje precioso y además muy bien desarrollado. Siempre el último lanzamiento es el que queda más grabado en el corazón. Hasta el momento, hasta hace poco tiempo, todo se centraba en la voz del adulto, adolescente, más o menos en esa línea, en la cual ya había habido un proceso que había hecho de la voz lo que era. Si cada voz cuenta una historia y esa voz se adapta a esa historia, creando sensaciones de todo tipo y muchos otros tips que tienen que ver con la fisiología de la garganta. Esto es una reacción física, fisiológica a una emoción. Lo que yo estoy haciendo voluntariamente normalmente ocurre en piloto automático. Pero vayamos al origen. Esta es la voz nuestra adulta. ¿Y cuándo le empezamos a prestar atención a la voz de nuestros bebés? ¿Cómo suena? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué es lo que transmite? Claro, para ello tenemos que dejar de escuchar como estamos escuchando, interpretando. E interpretando desde nuestra propia historia, desde lo que vivimos nosotros cuando éramos pequeños, de cómo nos sentimos cuando éramos pequeños, pasando por ese tamiz, la misma información que hoy en día a nivel vibracional los bebés traen, impresionantemente magnificada. Es muy importante prestar atención a cómo suena la voz de un bebé o un niño muy pequeño, porque todos ellos están transmitiendo mucho más que unas palabras. Y los padres pueden aprender, si quieren, a escuchar realmente lo que sus hijos les dicen. Lo que sucede es que nadie nos ha enseñado a ello. Hay que estar muy atentos, vigilantes. Hay que estar preparado, primero, para dejar atrás lo que tiene que ver contigo, para poder estar en una capacidad de escucha diferente y actualizada al momento presente de estos niños, de estos bebés, cuyas capacidades son infinitamente superiores a las nuestras. Intentamos educarlos. Es como si intentáramos reparar un Ferrari de última generación con un taller de hace 50 años. Quizás sea que los educamos un poco a imagen y semejanza nuestra, inconscientemente. Inconscientemente. Sí. Y curiosamente a veces proyectamos además aquello que no nos gustó en nuestro momento. Sí, sí. Eso también es importante. Entonces, mi llamamiento es empezar a buscar precisamente en el origen, en el principio, el punto de partida para crear a adultos que realmente puedan expresar lo que su corazón siente, no lo que la sociedad dice que tienen que presentar. No, que sean auténticos, que transmitan esa autenticidad y los valores que por naturaleza el ser humano tiene, para que el mundo vaya evolucionando como tiene que evolucionar. Aparte del niño interno que tenemos, hay que saber ser adulto, y no va en la edad, está en la preparación. Sí. Hay personas preparadas a los 27 años y hay a los 80 algunos que aún no se han preparado. Son sus experiencias, a lo mejor es su destino también, ¿no? Pero tenemos que estar preparados. La madurez llega así. Es un clic madurar. Ahora, hay personas que tardan 80 años en prepararse para este momento. Entonces, se trata precisamente de abrirse a otras realidades que no están fuera, están dentro, a una verdad interior que realmente lo manifiesta todo. Y si alguien quiere profundizar un poquito en el mundo cuántico, verá que esa realidad interior es la que crea la realidad exterior. La coherencia entre esa realidad interior y lo que tú compartes con el mundo es lo que se puede parecer más a un estado de felicidad. Manifiesta algo que creas que es importante que los telespectadores
o televidentes sientan que es importantísimo. Sí. Tienes ahí 3 minuticos y despido el programa. Hay una frase que a mí me gusta y es una realidad muy grande. Así hablas, así te trata el mundo. Entonces, dentro de lo que es la naturaleza humana está el miedo a compartir nuestra voz. Porque creemos inconscientemente, es inconsciente, y eso lo he vivido personalmente, creemos que compartimos mucho más que unas palabras, que compartimos una parte de quienes somos. Y así es verdad. Lo que sucede es que en ese camino de juzgar lo que creemos que es bueno o no de nosotros, nos dejamos realmente todo lo que podemos hacer de bello, bueno y bonito para el mundo, creyendo que la otra parte no va a ser aceptada. En nuestra realidad interior precisamente está el trabajo de aceptación de toda nuestra historia, porque es nuestra historia la que nos hace como somos y nos planteemos las cosas que nos planteamos hoy en día. Aquel que puede mirar hacia atrás, sonreír y agradecer, transforma su historia, sea cual sea, en un aprendizaje que puede hacer llegar al mundo. Aquí podría caber una palabra importantísima, el amor. Totalmente. El amor, cuando difundes lo que sea con amor, siempre es aceptado por los demás. El amor transformado en cariño, en emoción, en lo que tú quieras, amor, ¿no? La palabra amor, ¿no? La palabra amor es una energía. Sí. Porque describir lo que es el amor es muy difícil. Complicado. Entonces todos sentimos lo que quiere decir amor. Y cuando nosotros sentimos la palabra amor, nosotros creamos el concepto que nosotros tenemos del amor. De todas formas, la energía del universo es amor. Con pensar que realmente somos seres universales y tenemos que desarrollar una vida contemplativa, comunicativa y sobre todo con lazos humanos, yo creo que la voz sale bien. Javier, ya hemos llegado al final. Habrá que hacer un tercer programa porque aquí queda mucho por conocer, muchísimo. Entonces, en fin, ya hablaremos, ¿no?, de fechas y además como irás trabajando en todo ese proyecto tan maravilloso que tienes, pues encontraremos novedades, ¿no? Es importante, lo que has comentado, importantísimo. Importantísimo. Bueno, ahora sí que hay que despedir el programa, lo siento en el alma. Me gustaría que me mandaras algún mensaje, agradecerte que estés aquí otra vez y más pues, viniendo desde fuera, que has venido, que luego te tienes que ir rápidamente también para hacer tus proyectos donde estás. Y como te he dicho antes, ya hablaremos de un posible y creo que encuentro maravilloso. A los telespectadores, pues agradecerles la presencia, vuestra presencia y sobre todo lo que siempre manifiesto y manifestaré, que es que divulguéis el programa porque personas tan relevantes, tan maravillosas, con esa educación y esa formación, pues hacen que realmente el programa pues cada vez vaya cogiendo un nivel superior y un nivel de muchísimo amor en comunicación. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia, repito, gracias Javier y muy buenas noches. Gracias a ti, Ángel. Cuidarnos Gracias. Cuidando con alimentación ecológica y con el comercio justo. Clases de yoga, qigong, biodanza, meditaciones, tertulias literarias, cineforum y conciertos de mantras. Preciosos minerales y detalles. Salitas para diferentes terapias y amplias salas para cursos. Soy Bio, cuidarnos cuidando.